Muchas ocasiones no tenemos la computadora o el tiempo para estar esperando que un render tarde 3, 4 o 5 horas solamente porque vimos en la página de V-Ray o porque vimos un tutorial en donde nos decían que si no sacamos el render con X parámetros, la imagen va a estar mal. No, obviamente no. Aquí no estamos para ser puristas en los renders. Si lo que queremos es presentar las imágenes en un proyecto o un anteproyecto, convencer a un cliente, créeme que no se va a fijar si tu imagen tiene o no tiene ruido. Lo que le interesa es el espacio, si funciona, si le gusta. Entonces te voy a dar una guía, o más que una guía te voy a contar las pruebas que hice para que al final tú valores qué parámetros son los que te sirven, los que no te sirven, si vale, si no vale la pena aplicarlos dependiendo el caso en el que estés ocupando el render. Bueno, aquí tengo V-Ray. Lo que yo hice fue encender el V-Ray tal cual como viene por default. Tengo el V-Ray 6, este es la opción que ahorita estoy utilizando. Y yo saqué un render. El render fue de un ejercicio muy sencillo. Dos sillas. Del lado derecho tenía un ventanal enorme. Se estaba iluminando con un HDRI. Y en la parte de arriba pues tenía un par de luces IES. Toda la escena tenía el V-Ray Material. O sea, no tenía ninguna otra cosa adicional que pudiera afectar en el tiempo de renderizado. Lo único que hice en los parámetros fue que aquí en el Image Sampler cambié de Progressive a Bucket. Y el tamaño del bucket en lugar de 48 lo llevé a 16. Después de hacer estos dos cambios, yo lancé un primer render. El primer render me dio un tiempo de 39 minutos, tal cual como viene por defecto. Cabe mencionar que el equipo que yo tengo pues es un equipo ya un poco viejo, pero a pesar de ello pues es un Core i7, tiene sus 16 GB de RAM, tiene su tarjeta gráfica también de 6 GB, o sea, es un buen equipo, no es algo tan bajito. Después de esto, el siguiente ejercicio que yo hice fue bajar las subdivisiones. De 28 las llevé, más bien de 24 las llevé a 8 subdivisiones. Lo que yo hice fue esto. Vine a la pestaña de V-Ray en el apartado del Bucket Image Sampler y estas subdivisiones Max Subdivs las puse en 8. Este render que yo saqué con 8 subdivisiones tardó un total de 29 minutos. Si nos damos cuenta, disminuyó entre un 20 o un 25%. Ahora, si hacemos la comparación de cómo se ve uno y cómo se ve otro, miren, este es el render con 24 subdivisiones. Aquí en donde vamos a ver principalmente el cambio, la diferencia, es en estas zonas en donde tengo sombras. Aquí es en donde vamos a estar notando que tanto cambia. A pesar de que son 24 subdivisiones y son los parámetros que vienen por default, que en todos los tutoriales que ustedes pueden ver es lo que se recomienda, tengo algo de ruido. La siguiente imagen, la de las 8 subdivisiones, la encendemos y miren, este es el resultado que me está dando. Si se fijan, tengo todavía un poquito más de ruido, pero a pesar de ello, estos detalles de la luz y la sombra se alcanzan a apreciar. Bien. Después de esto, el siguiente render que yo saqué fue con 24 subdivisiones, regresé al valor original, pero aumenté una centésima en el Noise Threshold. Este valor al aumentarlo lo que va a hacer es que va a bajar, va a disminuir la precisión con la que se hace el cálculo al momento de renderizar. Bueno, el resultado que me dio fue una imagen de 19 minutos. Lo mismo, bajamos 10 minutos con ese cambio en el noise. Si analizamos esta imagen, aquí la encendemos, de igual forma, o sea, todavía tenemos estos detalles. Alcanzamos a apreciar esto y seguimos teniendo un poquito más de ruido. Tengan en cuenta que vamos a tener cada vez un poco más de ruido y estos detalles se nos van a empezar a perder por la misma situación. Pero seguimos comparando y de 40 como estaba inicialmente a 20 ya le bajamos la mitad de tiempo. Si esto lo llevamos a un render todavía más grande, bueno, tal vez de esperarme 5 horas, pero ahora no voy a echar 2 horas y media. El siguiente ejemplo que yo hice fue 8 subdivisiones y un noise en .02. Lo único que moví fueron las subdivisiones. Aquí no hubo tanto cambio.
O sea, aquí el render me lo dio en 18 minutos. Quiere decir que modificando las subdivisiones, pero con el mismo valor de noise, aquí básicamente tardó lo mismo, solamente 1 o 2 minutos. Si observamos aquí esa imagen con las 8 subdivisiones y el noise en 0.2, bueno, si nos damos cuenta aquí salió un poco más limpio porque tenía activado el bitrate denoiser, ¿no? La siguiente imagen que yo saqué de ejemplo fueron 8 subdivisiones, pero con el noise en .03. Ok, ¿qué fue lo que hice? Entonces yo vine y lo único que volví a modificar ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue, vine y lo único que volví a modificar fue el noise. Y aquí le puse .03. Si analizamos de nueva cuenta esa imagen con el .03, pues alcanzamos a ver que siguen los detalles. El detalle de la luz y la sombra. Si nos vamos al otro lado, también seguimos conservando estos detalles. Sí está el ruido, pero bueno, todavía es algo pasable. ¿Y cuánto nos tardamos? 15 minutos. Ahora, después de ello, 8 subdivisiones, noise en .04. Lo mismo, vamos a ver aquí el resultado. Y si nos fijamos, se siguen apreciando los detalles. O sea, el juego de la luz y la sombra está presente. Ya no tanto, porque era lo que les decía, entre más lo vemos, esos detalles se nos van a comenzar a perder un poquito, pero se sigue entendiendo. Y aquí el tiempo, vean, o sea, 12 minutos, o sea, ya nos ahorramos más de la mitad. Por último, el siguiente ejemplo, lo que hice fue el noise en .05. Llevando el noise en .05, creo que aquí ya sería el límite. ¿Por qué? Porque esos detalles que estamos mencionando ya se vuelven un poquito imperceptibles. O sea, ya no los estamos apreciando de una forma tan exacta. Pero de todos modos, o sea, se sigue teniendo que es la sombra que me está arrojando esta silla como de mimbre. Si nos vamos al otro extremo, pues lo mismo, todavía lo tenemos. Pero ¿cuánto tiempo me tardó aquí? Aquí me tardó 9 minutos. O sea, ve la diferencia de la primera imagen con los parámetros por defecto, 39, a esta última. Y si hacemos una especie de comparación entre una y otra, no hay tanto cambio. O sea, sí se va a ver una diferencia, pero no es algo que no se pueda compensar. Por ejemplo, esta es la imagen con los parámetros más bajitos, esta es la imagen con los parámetros más altos. Miren, si se dan cuenta, o sea, no fue un cambio que digas, sí es muy notorio. O sea, sí la calidad de estos trazos, pero no es algo que no se pueda solucionar. Por ejemplo, la forma en como yo lo llego a solucionar al momento de editar la imagen en Photoshop, ocupo el plugin de Nik Collection, que son, pues, digamos, una herramienta para mejorar la imagen. Y ahí hay una opción para detallar un poquito algunos elementos, y entre ellos me resalta texturas, me resalta sombras, me quita ruido. Entonces es en donde ustedes pues tienen que analizar si vale o no vale la pena el estar modificando estos parámetros. A todo esto tenemos como adicional el denoiser, que el denoiser pues es la herramienta que ya viene en Midray para eliminar ruido. Y si ustedes activan el denoiser, se van a dar cuenta que se ve igual la imagen con los parámetros altos o la imagen con los parámetros bajos. Y miren, aquí lo vamos a encender el denoiser. Ahí está, denoiser. Esa es la imagen de 24 subdips con todo por defecto. Vean cómo se ve con el denoiser activado. Y esta es la imagen con los parámetros más bajitos y el denoiser activado. Sí, al momento de activarle el denoiser a la imagen con los parámetros más bajos, pues estos detalles de aquí los llegamos a perder. Pero es lo que les menciono, o sea, imagínate, tú le presentas esta imagen al cliente. ¿Tú crees que el cliente te va a regresar la imagen con los parámetros más bajos solo porque no alcanza a ver estos detallitos? Pues claro que no, ni se va a dar cuenta. ¿Y cuánto nos ahorramos de tiempo? Nos ahorramos un montón. Entonces, esos valores que ahorita te estoy comentando, el ejercicio, es para que pues muchas veces nos dejamos engañar, o no engañar, pero nos confiamos en que si no sacas el render con los parámetros que te dicen en la página, o si no sacas el render con los parámetros que viste en algún tutorial, pensamos que la imagen cambia mucho, pensamos que la imagen se ve fea, y no es así. Obviamente, si tú eres una persona que se dedica a vender renders,
pues a lo mejor sí sácalos con los parámetros más altos, ¿no? Porque lo ideal en esos casos es que tu imagen esté perfecta, que esté pulcra, que esté limpia, que sea la mejor imagen que pudiera existir, si ese fuera el caso. Pero vuelvo al mismo, si tú eres un estudiante que necesita entregar 5 renders en 3 días y tienes una computadora no tan alta en componentes y no tienes tiempo y aparte hay que cumplir con más tareas, súbele el noise, o sea, no pasa nada. O si eres igual el arquitecto independiente que tiene que hacer presentación de proyecto y a la vez estás ya trabajando ejecutivos y haciendo láminas de presentación y sacando a lo mejor cuantificaciones, qué sé yo. Lo mismo, no pierdas tanto tiempo. Ahórratelo y tu imagen se va a ver bien. Y ahorita porque este es un ejemplo sencillo, pero si lo traducimos a algo más complejo, en donde ya tengamos materiales con bump, a lo mejor materiales con displays, o que tenemos un montón de luces, o a lo mejor ahí en lo que tardan en cargar todos los proxies, y la escena es pesada, o sea, ahí es en donde ya vale todavía mucho más la pena. Ahora, como adicional, algo que se podría hacer es, por ejemplo, aquí en el GI, a lo mejor bajar las subdivisiones al Light Catch. Por defecto vienen 1000, pero aquí igual podrías disminuirlas a lo mejor hasta un 500 y vas a comprobar que el tiempo de render podría disminuir un poquito más. Tal vez ese valor ya no lo recomiendo porque ya sería bajar mucho, pero haz la prueba. Haz la prueba y lo que más te funcione. Afortunadamente en estos tiempos, como les digo, pues ya con las herramientas de edición, con inteligencia artificial, pues las imágenes se pueden llegar a mejorar todavía un poco más de cómo salgan en cualquiera de nuestros programas. Y estos parámetros que te estoy diciendo, pues sí, yo los estoy ocupando con 3ds Max, pero al final de cuentas es V-Ray y se pueden aplicar tanto para SketchUp o si utilizas Revit o bueno, para algún otro software de renderizado, ¿no? Pero espero que te sirva esta pequeña guía que yo le digo parámetros de render paranormales. Y si quieres algún video de un tema en específico, si tienes alguna pregunta, no olvides dejarlo ahí en los comentarios. Igual te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, como CG Marines. Hay pues más contenido, más tutoriales que te estarán sirviendo. Y bueno, si quieres ya un curso de todo esto, te invitamos igual a que entres a nuestra página www.cgmarines.com.mx. Ahí tenemos una variedad de cursos, tanto para dibujo en AutoCAD, modelado arquitectónico en Revit, renders con 3ds Max, presentación de proyectos con Photoshop. Igual tenemos ahí un curso para lenguaje arquitectónico, para que aprendas cómo representar los planos de manera adecuada. Y bueno, se vendrán todavía mucho más contenido, ya sea mediante las membresías mensuales, membresías anuales o comprarlos de manera independiente. Así que nos estaremos viendo en el siguiente tutorial y no se olvide darle like, compartir y cuídate. Adiós.